La clave, mi gente. La clave llama a la salsa. Bueno, a continuación pasaré a explicar el tema de cinemáticas de partículas en coordenadas cilíndricas. Para ello tenemos una partícula que está en movimiento en el espacio tridimensional y encontraremos esta partícula respecto a su posición de origen mediante los vectores o planos X, Y, Z. Entonces, esta partícula está definido por un vector R. Y este vector R lo podemos descomponer como su vector radial más su vector axial. Entonces tendríamos que este vector R sería la magnitud R por su vector unitario radial más la magnitud Z por su vector unitario axial. Entonces así quedaría definido la posición de la partícula. A su vez tenemos un ángulo θ, conocido como el ángulo transversal, que significa el ángulo de la desviación radial medido desde su eje X en sentido antihorario. Ahora, si analizamos coordenadas cilíndricas, estamos hablando de coordenadas polares llevadas hacia el espacio. ¿Qué significa? Que esta partícula de acá, si lo bajamos a este espacio bidimensional, trabajando con los planos X e Y, tendríamos como definido como su vector unitario radial y su vector unitario transversal, solo en el espacio bidimensional de dos planos. Si llevamos esta partícula bidimensional hacia el espacio, esta partícula lo movemos hacia arriba, entonces trasladaríamos sus vectores unitarios, radial y transversal, y además aparecerá un nuevo vector unitario axial, conocido como el vector Z. Estos vectores unitarios darán origen a las coordenadas cilíndricas. Ahora, analizando el movimiento de una partícula hacia otro punto, tenemos, si esta partícula que está ubicada en el punto A lo movemos hacia el punto B, tenemos que sus vectores unitarios radiales y sus vectores unitarios transversales, como ven en el ejemplo, van a cambiar de dirección y sentido. Como ven, cambia de dirección y sentido, pero el vector axial no cambia de sentido ni dirección. Entonces, se dice que el vector unitario, a medida que pase el tiempo, va a cambiar de dirección y sentido, tanto el vector unitario radial como el vector unitario transversal. Entonces se dice que el vector unitario radial y el vector unitario transversal dependen del tiempo, pero no el vector axial. Ahora, si analizamos en el plano XY, un plano bidimensional, veremos que las coordenadas polares están definidas por un vector R y un ángulo transversal. Entonces, este vector R o vector radial va a tener su vector unitario radial y este vector transversal o ángulo transversal va a tener su vector unitario transversal. Entonces, sabemos que en coordenadas polares el X está definido como el R por el coseno de θ y el Y va a estar definido por R por el seno de θ. Aclarando unos conceptos antes, tenemos que saber que el vector unitario transversal tiene que formar un ángulo de 90 grados con respecto al vector unitario radial. Nuevamente, el vector unitario transversal tiene que formar un ángulo de 90 grados respecto al ángulo unitario radial, así como está en esta figura. Ángulo de 90 grados respecto al radial. Ahora,
Ya aclarados estos puntos, pasamos a descomponer este vector unitario radial. Ahora decimos, el vector unitario radial va a estar dado por este vector, que va a ser el coseno de teta multiplicado por su módulo. En este caso sería el vector unitario de x, que vendría a ser el vector y, o vector unitario y, más el seno de teta multiplicado por su vector unitario de y. En este caso vendría a ser j. Así se define el vector unitario radial. Ahora pasamos al vector unitario transversal. Entonces decimos, el vector unitario transversal va a estar dado por este vector, que va a ser el coseno de teta multiplicado por su vector unitario de y, que va a ser j. Nuevamente, el coseno de teta va multiplicado por su vector unitario de y, que va a ser j, más este vector, que va a ser el seno de teta multiplicado por su vector unitario. En este caso, el vector unitario apunta hacia la izquierda, entonces sería negativo. Decimos el seno de teta multiplicado por su vector unitario negativo en el x, que va a ser menos y. Entonces decimos el vector unitario transversal va a ser igual a menos el seno de teta multiplicado por y, más el coseno de teta multiplicado por j. Así se define el vector unitario transversal. Una vez definidos los vectores unitarios radiales y transversales, pasamos a derivar, ya que queremos encontrar el vector unitario respecto al tiempo. Entonces lo derivamos. Derivada del vector unitario radial respecto al tiempo sería la derivada de todo esto respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces decimos, derivada del vector unitario radial respecto al tiempo va a ser representado por punto. Entonces decimos, derivada del coseno es el seno menos seno multiplicado por lo que está dentro, derivada de lo que está dentro, regla de la cadena. Entonces decimos por el teta punto multiplicado por su vector unitario más el seno de teta, su derivada sería el coseno de teta, por lo que está dentro, derivada de lo que está dentro. Como es respecto al tiempo, lo representamos como un punto, teta punto, multiplicado por su vector j. Agrupando el teta punto, decimos menos el seno de teta multiplicado por su vector y más el coseno de teta multiplicado por j. Esto de acá lo tenemos definido como el vector unitario transversal, como pueden ver. Entonces decimos el vector unitario radial va a ser igual al vector, el vector transversal, o la derivada del vector transversal multiplicado por su vector unitario transversal. Así se define el vector unitario radial, la derivada del vector unitario radial. Ahora pasamos al otro. Derivada del vector unitario transversal respecto al tiempo. Entonces decimos derivada de todo esto de acá. Entonces decimos derivada respecto al tiempo, lo representamos como un punto, va a ser igual a la derivada del seno, que va a ser coseno, menos, igual, menos, por lo que está dentro, por la derivada de lo que está dentro. Como es respecto al tiempo, lo representamos como un punto, teta punto, multiplicado por su vector y, más derivada del coseno por su vector j, que va a ser derivada del coseno menos seno multiplicado por lo que está dentro, derivada de lo que está dentro, teta punto, multiplicado por su vector j. Ahora, agrupando de acá, aislando el signo menos a ambos y agrupando el signo teta punto, decimos vector unitario transversal va a ser igual al ángulo transversal punto por
menos, paréntesis, coseno de teta multiplicado por el vector unitario y más el seno de teta multiplicado por el vector j. Esto de acá lo tenemos definido como el vector unitario radial. Entonces, como está multiplicando por el signo menos, menos el vector unitario radial, decimos entonces derivada de respecto al tiempo de vector unitario transversal va a ser igual a menos el ángulo transversal, su derivada, multiplicado por su vector unitario radial. Entonces, así queda definido el vector unitario transversal y el vector unitario radial. Ahora, una vez teniendo ya la posición, yo puedo hallar la velocidad. Teniendo en cuenta que si yo tengo la posición, al momento de derivar, yo encuentro la velocidad. Si tengo la velocidad al momento de derivar, encuentro la aceleración. O viceversa. Si tengo la aceleración, integro y encuentro la velocidad. Integro y encuentro la posición. Entonces, en este caso, como tengo la posición, solamente me queda derivar. Entonces digo, derivada de la posición respecto al tiempo. Sería derivada de todo esto respecto al tiempo. Entonces decimos, como la derivada de la posición respecto al tiempo nos da la velocidad, sería igual a la derivada de r respecto al tiempo, que sería r punto multiplicado por su vector radial, más r por su derivada del vector radial respecto al tiempo, que sea por punto, más z punto multiplicado por su vector axial, más z por su vector unitario en z. Para esto de acá sabemos que el vector unitario en z o el vector axial no depende del tiempo. Entonces, esta no sirve, se va, se elimina. Entonces, ya una vez tengo la velocidad, va a ser igual al r punto multiplicado por su vector radial unitario más r por teta punto multiplicado por su vector unitario transversal más z punto por su vector axial. Así se define la ecuación de la velocidad en coordenadas cilíndricas. Ahora, una vez que tenga la ecuación de la velocidad, paso a calcular la aceleración, ya que al momento de derivar la velocidad respecto al tiempo nos da la aceleración. Entonces, derivo esta ecuación de la velocidad para encontrar la aceleración. Entonces digo, derivada del primero, r2 puntos multiplicado por el segundo, más el primero multiplicado por la derivada del segundo, más derivada del primero multiplicado por el segundo y el tercero, más el primero multiplicado por la derivada del segundo, multiplicado por el tercero, más el primero, el segundo, multiplicado por la derivada del tercero, más la derivada del primero, multiplicado por su vector unitario axial, más el primero, multiplicado por su derivada del vector axial. Pero como bien habíamos dicho que la derivada del vector unitario en z respecto al tiempo no sirve, entonces esto de acá se anula. Entonces tenemos esta ecuación. Derivada de la velocidad respecto al tiempo nos da la aceleración. Ahora, reemplazando los vectores unitarios radiales que ya previamente habíamos calculado, ahí está derivada del vector radial y del transversal. Solamente nos queda reemplazar. Entonces decimos, reemplazando la ecuación del vector unitario radial. Vector unitario radial sería r2 puntos más r unitario radial sería teta punto multiplicado por su transversal, vector unitario transversal, más r punto teta punto vector unitario transversal, más r teta 2 puntos
vector unitario transversal más r teta punto y la derivada del vector unitario transversal, que sería menos teta punto multiplicado por su vector radial más z punto, dos puntos. Entonces, a toda esta ecuación de acá agrupamos, juntamos los vectores unitarios radiales, los juntamos, entonces decimos r2 puntos menos, acá tenemos r menos r teta punto por teta punto al cuadrado menos r teta punto cuadrado multiplicado por su factor común, que va a ser el vector unitario radial, más, ahora agrupamos los vectores unitarios transversales, decimos r punto teta punto r punto teta punto 2r teta punto r teta 2 puntos, y esto tiene un factor en común, que es el vector unitario transversal, más el z 2 puntos por su vector unitario axial. Entonces así quedaría definido la ecuación de la aceleración. Ya quedaría definido las ecuaciones de la posición, de la velocidad y de la aceleración, y también demostramos los vectores unitarios radiales, sus respectivas derivadas, y también los vectores unitarios transversales y sus respectivas derivadas. Una vez sabiendo todo esto de acá, se puede proceder a resolver. La pregunta nos dice: la caja desciende por una rampa helicoidal definida por r 0.5 metros, teta 0.5 t al cubo radianes y z 2 menos 0.2 tiempo al cuadrado, donde el tiempo está en segundos, y nos pregunta: determinen las magnitudes de las velocidades y aceleración de la caja en el instante θ igual a 2pi radianes. Como pueden observar, la figura va a descender. Entonces ya tenemos el radial, el transversal y el axial. Como previamente ya habíamos definido las ecuaciones de la posición, de la velocidad y la aceleración en función del componente radial, axial y transversal, entonces solamente nos queda derivar dichas expresiones para reemplazar en las ecuaciones de la velocidad y la aceleración, tal y como nos piden. Entonces, la primera derivada de la del radial sería 0, ya que es una constante. La segunda derivada también sería 0. La primera derivada del θ sería 1.5 tiempo al cuadrado radianes sobre segundos. La segunda derivada sería 3 tiempo radianes segundos al cuadrado. Ahora el axial sería z igual a, la primera derivada sería menos 0.4 tiempo metros sobre segundos. La segunda sería menos 0.4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ya teniendo la primera y segunda derivada, procederemos a reemplazar en las ecuaciones ya definidas previamente. Ahora, del problema nos dan como dato que calculemos en el instante 2pi radianes. Entonces, esto sería nuestra condición. Pero sabemos que cuando el ángulo vale θ, sería 0.5 tiempo al cubo. Entonces solamente nos queda igualar dichas expresiones para hallar el tiempo y luego reemplazarlo en θ punto, θ 2 puntos, z y z 2 puntos. Entonces sería
igual a 0. Tiempo al cubo, donde el tiempo saldría 2.325 segundos. Una vez que tenga el tiempo, procedo a reemplazar en las expresiones. En teta punto sería 1.5 por esta expresión al cuadrado. Teta 2 puntos sería 3 por esta expresión. En el z punto sería menos 0.4 por esta expresión. Z2 puntos sería menos 0.4. En este caso no está el tiempo, entonces esto queda así. Solamente nos quedaría reemplazar estas ecuaciones y calcularlos para tener el transversal su primera derivada y la segunda, al igual que el axial, solamente su primera derivada. Una vez calculado el teta punto, teta 2 puntos, z punto y el z que ya lo teníamos, procederemos a evaluar las componentes, ya que nos pide que hallemos la magnitud, ojo, la magnitud de la velocidad y aceleración. Entonces, las componentes de la velocidad sería el radial, su componente sería el r punto, lo cual vale 0. Su componente de la transversal sería r teta punto. R es dato 0.5 multiplicado por 8.108 radianes, que nos va a dar 4.05 metros sobre segundos. Del axial nos da que es menos 0.93 segundos. Menos 0.93 metros por segundo. Ahora, como nos pide la magnitud de la velocidad, sería igual al cuadrado de todas sus componentes, que en este caso sería cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del tercero. Esto de acá, resolviéndolo, nos sale 4.16 metros sobre segundo. Esto sería la magnitud de la velocidad. Como ya tengo mi magnitud de la velocidad, solamente nos falta calcular la magnitud de la aceleración. Pero primero necesitamos hallar sus componentes radial, transversal y axial para poder calcular la magnitud de la aceleración. Como todos estos componentes de acá lo tenemos definido en la ecuación de la aceleración, su componente radial sería esto, su componente transversal sería esto de acá y la axial sería esto de acá. Solamente nos queda reemplazar los datos ya calculados anteriormente. Para este caso sería 0 menos 0.5 el teta punto que lo calculamos con 8.108 al cuadrado. Esto de acá operándolo nos va a salir un número. Procederemos al siguiente. 0.5 por teta 2 puntos, que salió 9.975, más 2 r punto. R punto es 0 y multiplicado por otra cosa 0. El z2 puntos nos salió que era menos 0.4 metros sobre segundos. Para ello solamente nos queda calcular la magnitud del componente radial. Una vez calculado dichas componentes, nos pide la magnitud, entonces sería
La magnitud de la aceleración sería las componentes al cuadrado de cada uno elevado al cuadrado. Entonces solamente nos queda elevar al cuadrado y nos saldrá la aceleración, la magnitud de la aceleración al cuadrado más operando todo esto de acá, nos saldría que la aceleración sale 33.1 metros por segundo. Esto de acá sería la magnitud de la aceleración. Bueno, en este problema 2 nos dice que el avión del juego mecánico se mueve a lo largo de una trayectoria definida por las ecuaciones r, θ y z. Entonces nos dice donde t está en segundos y nos pregunta determine los componentes cilíndricos de la velocidad y la aceleración del avión cuando el tiempo sea 6 segundos. Entonces, como ya sabemos la ecuación y sus componentes, solamente derivamos para reemplazarlos y así hallamos sus componentes cilíndricos de la velocidad y la aceleración. Entonces, derivamos la posición, el radial, perdón, sería el r, 0, y la segunda derivada sería 0. Primera derivada sería 0,2, segunda derivada 0. Primera derivada sería menos 0.5 el seno de θ multiplicado por θ punto, regla de la cadena. El segundo sería igual menos 0.5 derivada, este es un producto, derivada del primero, coseno de θ punto cuadrado, derivada del segundo, más multiplicado por el primero, más derivada del segundo sería el seno de θ así quedaría definido como z2 puntos. Ahora, como nos dice que calcule la aceleración y la velocidad cuando el tiempo sea 6 segundos, tenemos que el θ vale 0.2 del tiempo, pero el tiempo lo tenemos que encontrar en 6 segundos. Multiplicando sería 1.2 radianes. Esto de acá lo vamos a reemplazar en lo que es el seno de θ y el coseno para poder hallar la derivada del z punto y la segunda derivada del z2 punto. Ya operando, nos pregunta que determinemos las componentes cilíndricas de la velocidad. Sabemos que la ecuación de la velocidad está dada por esto de acá y sus componentes sería el r punto, r, θ punto y z punto. Ya calculado previamente los datos, paso a reemplazar solamente en las expresiones. Entonces para el primero sería 0, el segundo sería 4, θ punto sería 0.2, lo cual me da 0.8. El tercero, el axial, sería z punto, es toda esta expresión. Ahora calculando toda esta expresión sale 2.09 por 10 a la menos 3. Como te piden las componentes de la velocidad, solamente te piden
el vector radial, transversal y axial. Esto de acá serían las componentes de la velocidad. Lo mismo hacemos para la aceleración. Sabemos que la aceleración está definida por esta ecuación. Entonces, tenemos que sus componentes están dados de esta forma, del radial, transversal y axial. Pasamos a reemplazar los datos que ya calculamos. Para el radial nos sale 0.16, menos 0.16. Para el transversal nos sale 0 y para el axial nos sale menos 0.02, los cuales sus componentes serían menos 0.16, 0 y del axial sería menos 0.02. Esto de acá vendría a ser sus componentes de la aceleración, componentes cilíndricas. Y con esto se culmina el problema. Bueno, para esta pregunta nos dice, la pequeña rondana, que es este material, se desliza hacia abajo de la cuerda OA. La cuerda OA. Cuando está a la mitad, su velocidad es de 200 segundos y su aceleración es de 10. Nos dice, exprese la velocidad y aceleración de la rondana en ese punto en función de sus componentes cilíndricos. Entonces decimos, hacemos un gráfico. Sabemos que esta cuerda va a tener componentes radiales y axiales. Si solamente está en esta posición, no va a haber un cambio en el ángulo. Entonces el ángulo va a ser 0. Ahora decimos, la velocidad radial va a ser igual. Cuando está a la mitad sería 200 multiplicado, primero, como estamos trabajando velocidad radial, unitario de radial. Entonces sería el unitario, que sería esto de acá. Según el problema tenemos 400 y 300. Si aplicamos Pitágoras, este radial nos da 500. Entonces sería 500 entre el módulo. Este módulo, ¿de dónde lo calculo? Lo calculo de OA. De OA será 400, 300 y 700. Sería la raíz de 400 al cuadrado más 300 al cuadrado más 700 al cuadrado. Esta expresión me sale 860.23. Entonces lo divido entre esta expresión, lo cual la velocidad radial me sale que sería 116 sobre segundos. Ahora nos pasamos a calcular la axial, ya que la transversal no hay, no se mueve, no existe la transversal. Pasamos a la axial, sería 200, el módulo sería 700 dividido entre 860, lo cual nos da 163, pero ojo, como hace un movimiento, se desliza hacia abajo, sus componentes van a ser negativos. Entonces sería menos 116 el vector radial
menos el vector. Esto de acá sería sus componentes de la velocidad en cilíndricas. Lo mismo hacemos para la aceleración. Como se desliza, la aceleración radial sería 10 multiplicado en radial sería 500, 860, 23. Radial nos sale 5.81. Ahora la axial nos sale 10 multiplicado por 700, lo cual sale 8.14. Ahora hacemos el mismo análisis. Como se desliza hacia abajo, estas componentes van a ser negativas. Entonces sería menos 5.81 de la radial, 8.14 de la axial. Esto de acá es las componentes cilíndricas de la aceleración. Y esto de acá es las componentes cilíndricas de la velocidad, lo cual nos dice que exprese la velocidad y aceleración en función de sus coordenadas cilíndricas. Ya lo tenemos.